Señores, en esta entrega sumamente especial tenemos el honor, el privilegio de poder conversar con uno de los grandes hombres que tiene la política nacional en la República Dominicana. Por 14 años fue senador de su provincia Monte Plata, gobernador y con muchísima experiencia en el quehacer político. Un hombre de luces, un artista del arte de bien hablar en la República Dominicana, y nos honra con su presencia en este estudio de Agenda 56, don Charlie Mariotti. Charlie, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti. Agenda 56. Así es. Y a toda tu audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo digital 24/7 para todos y para todas. Don Charlie, el motivo de su visita a San Francisco de Macorís, capital de la región Nordeste. Bueno, primero, yo fui secretario general del Partido de la Liberación Dominicana por 3 años y medio. Recorrí prácticamente el país entero 2 veces. ¿De los más activos? Sí, la famosa, la que se hizo más o menos famosa, la Secretaría General Itinerante. Y antes de eso, como comunicador que soy y hombre que ha estado siempre 50 años, 45 años vinculado a los medios, aprendí temprano una cosa, que a veces las figuras públicas nos concentramos mucho, a pesar de que entendemos, comprendemos la fortaleza del mundo de hoy, con internet, con todas las plataformas, el mundo streaming, las aplicaciones, TikTok, Instagram, en fin, no le damos la importancia, aunque manejemos el número, sabemos, comprendemos que los medios locales tienen un altísimo consumo en el plano local, en el plano regional, porque tienen una cercanía con las expectativas, ganas, sueños, esperanzas de la gente, y son sus informaciones, son sus vivencias, sus carencias. Entonces, yo que entendí eso hace mucho, ahora, en mi aspiración presidencial, dije, si lo entiendo, si lo comprendo, vamos a la práctica. Entonces, me he olvidado un poquito de los medios capitalinos. Voy a los que me invitan, no le hago un desplante ni un desaire a nadie. Yo creo que todo medio tiene su importancia en el mundo de hoy, donde es un reel, es una vuelta, es una rueda 24/7, que se multiplica, aunque en la emisión original sea 1, cuando viene a ver en las redes sociales se viraliza y es 200. Entonces decidí, aparte de todo, de cualquier otra consideración, voy a hacer un tour, un media tour por todos los medios de la geografía nacional. Y así lo estoy haciendo. Don Charlie, buscando primero ser... Además, perdón, Jonathan, sí, disculpa. Adelante, Charlie. Además me permite ganancia total. Así es. Ganancia total. Reconocimiento. La gente, por lo menos, gente que no sabe quién soy yo, por lo menos ya yo sé quién es. Le suena familiar el nombre. Y sobre todo, acercarte a los problemas de esas comunidades y tener un nivel de comprensión y entendimiento mayor. Usted debe ser la única figura presidenciable en República Dominicana que entiende la importancia de los medios locales. Ojalá no. Para mí sería hasta muy triste y deprimente que yo sea el único, porque eso también habla mal, en el sentido de que... Aquí hay candidatos, Charlie, presidenciables, que pueden andar desnudos en los sectores populares y la gente no lo conoce, y quieren dirigir el país. Sí, pero que te digo que eso no es bueno. El minimizar la realidad de los medios locales, eso no habla bien de nosotros, ni los políticos, ni los que tenemos aspiraciones a la posición más alta, digamos, en la República Dominicana y en cualquier país, primer ministro, en regímenes parlamentarios, presidente en regímenes presidencialistas. Pero eso es muy triste, porque es desconocer un poco también, o desconocer mucho la realidad del país. Yo te reitero, venir aquí hoy, ya yo fui a un programa en la mañana, vine aquí, yo tengo una agenda de 6 medios,
pero en cada lugar que voy, lo primero es que conozco gente. Así es. ¿Entiendes? Conozco gente, me acerco a la gente y veo sus visiones. ¿Qué hay? ¿Cómo está San Francisco? ¿Cómo está la provincia? ¿Qué está pasando? Y me voy con una noción mucho más acabada y mucho más completa, que aunque puedo irme a las redes sociales, a la Big Data, puedo buscar documentos que están ahí, pero no es lo mismo. No logra palpar la realidad. No, no es lo mismo. El contacto humano no lo sustituye nadie. Ahí no hay inteligencia artificial generativa ni general que compense. Don Charlie, ¿por qué el PLD debe elegirlo como su candidato presidencial? Bueno, yo creo que 3 años y medio secretario general en el momento más difícil del PLD. 14 años senador por Monteplata, la provincia esmeralda y olímpica de la patria. El tú pasar por un Senado, yo coincidí con Amílcar, Romero. Mi compadre. Con Amílcar Romero coincidí yo en el Senado, Portuondo. Si tú fuiste un senador involucrado, propositivo, que te metías en los temas. El Senado de la República y la Cámara, el Congreso en sentido general, es un laboratorio de ideas. Ahí se cuecen muchas cosas, se les da terminación, se profundiza. Y yo fui un senador que si usted va al Senado de la República hoy y pregunta a los empleados, facilitadores, colaboradores que convivieron conmigo durante 14 años, le van a decir a usted que no había un solo tema de importancia donde yo no participara. Y debo tener con qué hacer 2 libros, recopilando todos mis apuntes, todas mis opiniones que están ahí, 2 reformas constitucionales, gobernador, hasta medio artista, comunicador, un hombre cercano a los medios. Y creo que en este momento mi experiencia de Estado, mi conocimiento del Estado, de manera integral, yo creo que me da el aval para ser el candidato presidencial del PLD. Además, mis 3 años de la Secretaría General, 3 años y medio, la misma posición mía de decir no aspiro, no voy a buscar repetir en un país donde nadie se va de las posiciones. Yo creo que hablan claramente de que soy un hombre de palabra. Yo dije me voy y me faltaba 1 año. No voy a aspirar a repetir y tenía todas las posibilidades para repetir. Pero creo que lo que viene y los desafíos ameritan una persona capaz de cumplir con su palabra. Don Charlie, hemos visto y se ha vendido la percepción en la República Dominicana de las renuncias masivas en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tiene el PLD, usted conoce los orígenes del PLD, con qué remontar y retornar al poder en el 2028? Las renuncias no son tan masivas, son masivamente difundidas, hasta las viejas. Hay renuncias en el PLD que acontecieron hace 6 meses, 7 meses, y se ponen como si fuesen nuevas. Pero nadie habla de los 200, 300 que se juramentan cada semana o cada vez que hay una asamblea. Nadie habla de eso. Nadie habla de las renuncias del PRM. El PLD sigue siendo un objeto oscuro del deseo en función de querer destruirlo. Pero no se ha podido porque el PLD es una entidad muy fuerte. Es un cuerpo muy fuerte. No cualquier partido resiste lo que resistió el PLD entre el 21, 22, 23. Y esa andanada, todo ese esfuerzo por reducirnos, llevándose diputados, alcaldes, regidores, directores de distritos, ese gobierno que entró con toda esa angurria, con todas esas ganas de acabarnos para lograr un 64, 65% y sin embargo se quedó en un 57%. Y el PLD está haciendo su trabajo. Y en las encuestas es consistente, 2º, 3er lugar con la fuerza del pueblo. 2º, 3er lugar, sin involucrar candidatura, porque nosotros no tenemos
un candidato, una candidatura presidencial todavía. Ya veremos cuando la tengamos. Entonces, que yo espero ser el candidato presidencial del PLD. Pero fíjese usted en una cosa, mi tasa de rechazo no llega a un 8. Es cierto. Y sin embargo fui el carrito chocón del PLD durante un buen tiempo como secretario general y en un momento donde todo era insultos permanentes. Es cierto. Yo tuve que desarrollar, no la desarrollé, ya la había ido desarrollando a través de mi carrera política y de las buenas experiencias y las malas experiencias, pero no cualquiera aguantaba esas granjas de box, y no granjas tampoco, sino gente física que tienen presencia en el mundo digital, acabando contigo, insultándote, diciéndote de todo, hasta barriga verde. Sin embargo, yo aguanté y resistí. Y al PLD se le quitó el 50% de lo que recibía de la Junta Central Electoral porque querían pararnos por la vía del bolsillo y no pudieron. Entonces, el PLD lo que tiene que seguir trabajando, Jonathan. Vamos a ver si el PRM es capaz de aguantar lo que aguantamos nosotros cuando salgan del poder en el 28. Con todas las diabluras que cuando se sepan, con creces, van a superar en 8 años las nuestras de 20. Don Charlie, se ha hecho viral una expresión suya de que la DEA debiera permitirle al partido oficialista hacer una sucursal ahí adentro de tantos narcos incurridos en la política que han participado en estos años del gobierno y que fueron colaboradores económicos de ellos. Yo dije, al paso que vamos, fue un tuit, que es la más política de todas, las redes sociales. Si no, pregúntenle a Donald Trump. Yo dije, al paso que vamos, la DEA va a tener que instalar una oficina en el PRM. Y de verdad que para mí es muy risible el contraargumento de lo que me dicen. Porque después de eso me cargan hasta box específicos. Para que me salgan en Instagram, me salgan por todas partes. Los robots. Nada más falta que me manden a Otani, a Chohei, que dicen que es un androide. Pero oye lo único que me dicen. Ladronazo, ladronazo. Lo mismito que me decían cuando la Secretaría General itinerante. Pero sucede y acontece que el que nos conoce sabe que ese no es el caso ni remotamente, y los propios PRMs y PRMistas lo saben perfectamente, ¿verdad? Usted no ha administrado fondos públicos. No, pero además, si tuviera por dónde, por lo menos ya me hubiesen llamado o me hubiesen tratado de agarrar, ¿verdad? Entonces, eso a mí no me preocupa. Pero fíjese el otro argumento, más triste y más ridículo todavía. Pero que en el PLD sacan a Quirino, Ernesto Paulino. No, que esa gente tenían 20 años. Sí, pero los extraditados, ¿de quién son? La inmensa mayoría, y los que faltan, ¿de quién son? Faltan, Charlie, algunos más. Pero claro, en la medida que vayan hablando. Porque eso es una serie de Netflix por temporadas. Esta parece ser la temporada Yamil Abreu. Hay una temporada, parece que Miguel Gutiérrez. Faltan. Entonces, el argumento es ese, pero ¿cuántos diputados, cuántos alcaldes, cuántos regidores de ustedes? Entonces me da más risa todavía, porque se ponen tan a la defensiva que son incapaces de articular un relato mínimamente creíble, a que la responsabilidad es individual. Eso es verdad. Pero yo recuerdo cuando nosotros decíamos eso mismo en el PLD respecto a los casos de los encausados de nosotros, que nosotros hablábamos de derecho, la presunción de inocencia, derecho a una legítima defensa, que la medida de coerción no sea una pena anticipada con el relajito de los 18 meses, que el show de los cascos, de los chalecos, del duerman con ropa, lo que le hicieron, por ejemplo, a un Freddy Hidalgo allá en ¿cómo se llama? Infantino, una vejación innecesaria, por ejemplo. Entonces, tú dices,
Ajá. Lo que decía el PLD no era válido en el 21, 22, 23. Que la responsabilidad es individual. Ahora ellos cogen el mismo argumento que a nosotros, ese argumento de nosotros trataban de destruirlo. Con una inversión multimillonaria, por la vía de la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República. Y Homero Figueroa lo sabe. Y antes Milagros Germán. 14,000 millones de pesos. Dígame, Charlie, usted es un hombre de los medios. Dígame usted. Y con una pobreza en materia de comunicación gubernamental. No, increíble. El dinero del contribuyente, del erario, el dinero suyo, invertido en una comunicación totalmente fallida, que ya evidencia que no hay manera, ya no da resultados por parte, no vale, pero se invirtió dinero de la misma deuda, el dinero que se coge prestado, para invertir 14, 15 mil millones de pesos en instalar narrativas, relatos. Entonces ahora ellos me responden a mí diciendo que la responsabilidad es individual. Ya veremos. Porque hay lugares donde el rumor público, ellos nos reclamaban a nosotros, que Danilo Medina dijo una vez, que por el rumor público, ¿verdad? Pero hay lugares donde el rumor público dice que hay más legisladores involucrados. Así es. Y con pasado muy oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se hace cierto aquel refrán que dice que una cosa es con violín y otra es con guitarra. Don Charlie, con esa sensatez y esa madurez política que siempre lo ha caracterizado en más de 45 años de ejercicio político ininterrumpido, ¿se da lo que espera el Partido de la Liberación Dominicana, que usted sea su candidato presidencial? ¿Estaría usted de acuerdo en una alianza con la Fuerza del Pueblo, los hijos de Juan Bosch, y si usted estaría de acuerdo en ser parte esencial para que suceda con esa madurez política y con la visión que usted tiene? Mire, yo decía en un programa, yo tengo una alianza familiar fuerte, tengo una alianza matrimonial fuerte, hice una alianza con mi comunidad y con sus mejores intereses fuerte, ¿de acuerdo? Y tengo un compromiso con mi país, y lo puedo decir mirándolo a los ojos, de manera diáfana y responsable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La alianza debe ser una vocación de 2, de 3, de 4, de 5, ¿de acuerdo? Pero la Fuerza del Pueblo se porta mal, Jonathan. Se porta mal. Porque tú no puedes pretender hablar de una alianza sincera, cierta, cuando tú andas sacándome gente y diciéndole, ven que yo te garantizo una posición sin convención. Porque eso no es sano ni siquiera para ellos. Porque cuando tú le prometes a alguien y le dices ven, sin convención, tú estás matando derechos, tú estás matando aspiraciones. Y eso no fortalece a la partidocracia, eso no fortalece la democracia. Nosotros, la democracia occidental, la democracia neoliberal, las democracias liberales están en crisis. Y por eso te crece o se te mantiene consistente ese ninguno de los tres. Ni PRM, ni Fuerza del Pueblo, ni PLD. ¿Por qué? Y esa abstención creciente, Charlie, que es preocupante para la clase política. Claro, ese 40% de la abstención del 24 parece ser que no nos preocupa. Entonces, cuando tú no promueves fortaleza partidaria, tú estás promoviendo el caos, estás promoviendo la aventura. Un día llega cualquier cosa. Ahí hay un taladro dado el pecado. Sí, pero no hay problema, Charlie. No, yo sé. Me di cuenta que tú ni reaccionaste. Entonces, yo no me opongo a nada. Ahora, lo que sí me pongo es en la línea de que hay que trabajar por el Partido de la Liberación Dominicana, que es mi partido. Sí, hay que salir de esta gente.
Hay que salir de esta Se gente. puede ganar sin alianza, Charlie. Bueno, pudiera pasar algo. Hoy no hay nada escrito, Jonathan, y te lo voy a decir. Y menos en política. Ah, claro, y te lo voy a decir con toda seriedad. Aquí nadie habla. Aquí nadie habla de que aquí se puede dar una posibilidad. Se puede dar una posibilidad con todo y el dinero del gobierno, con todo y que comience a inaugurar obras, con todo a que siga endeudándose, que aumente el déficit fiscal, que lo lleve a un 5 o 6% con tal de inaugurar. Aquí puede pasar algo, que el PRM termine en segundo o tercer lugar. Porque hoy aquí no gana nadie en primera vuelta. Hoy no gana nadie en primera vuelta. Y el que venga aquí y le diga a usted que el PRM tiene 50, 41, solamente lo está diciendo de la boca hacia afuera, sabiendo que lo que quiere es levantar el ánimo de los compañeros y las compañeras. Hoy el PRM es un partido de 32-33. ¿Tan así, Charlie? Sí, 32-33. En una de ahora reciente del jueves lo vi en 35, en otra lo vi en 32. Encuestas serias, pero en esas el PLD estaba en segundo lugar en esas dos y la Fuerza del Pueblo en tercero. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de nosotros dos, como es prácticamente la misma gente, sí, varía mucho, es variante. Ellos suben a un segundo, nosotros bajamos a un tercero, diferencias casi hasta del margen de error. Del 1.8, del 2.5 margen de error y hasta el 3% de margen de error, dependiendo de la encuesta. La muestra, la entrevista y la metodología. Ahora, la oposición aquí es más hoy del 40 y pico por ciento. Y la realidad es que la imagen presidencial viene en franco deterioro. Ya esos números de aprobación de gestión presidencial de 60, 62, 70 no existen. No existen. Hoy el presidente tiene una imagen negativa de 50, 55. Y por eso tú ves ese afán de paliza del propio gobierno, que una encuesta de CID latinoamericana, 51 PRM. Mentira. Mentira. Habladurías con J. Mentira. Ellos saben que no. Que hoy la aprobación del presidente, por lo menos la semana pasada, no sé si después de ese afán de anunciar los 2.500 del bono juventud, no sé, ¿verdad? Anuncien, no sé si ese afán de anunciar un acuerdo con Nvidia, hablándole a la gente de hacer semiconductores y microchips. Qué bueno, qué bueno. El que habla de eso no tiene ni idea de lo que significa hacer semiconductores y conductores. El que habla de eso no tiene ni idea de que la guerra del mundo, una de las guerras principales del mundo hoy es quién avanza más en la construcción de conductores y semiconductores. Que quién va a ser el microchips, el semiconductor más pequeñitos de 1 nanosegundo, de 2 nanosegundos. ¿De acuerdo? ¿Y quién va a lograr hacer una máquina o máquinas fotolitográficas que hoy solamente la tecnología y la capacidad de hacerlas sin fallos la tiene Holanda? Oiga usted. Sí, así andamos. Oiga usted. Holanda es el país hoy que tiene la tecnología de la máquina de la que te coge los diseños, lo que se llama la máquina fotolitográfica o litofotografía, algo así. Y después tú tienes a Taiwán, tienes a China, tienes a Intel, tienes a Broadcom, las más grandes son norteamericanas, y aquí estamos hablando de un acuerdo, comenzando por Nvidia, obviamente, y aquí estamos hablando, anunciando un acuerdo con Nvidia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Positivo. Ahora, no le hablemos al país, no metamos cuentos. No metamos cuentos. Entonces, ¿cuál es la realidad del presidente hoy? Que entre es excelente, muy bueno y bueno, no llega a 40%. No llega a 40%. Óigame bien. Entonces, ellos saben que tienen un peligro, afrontan un peligro serio. Ahora, yo sí, y termino con esta parte, y sigo a tu disposición. Yo le digo a los PLDistas, los gobiernos siempre tendrán la posibilidad de coger un segundo y hasta un tercer aire. Y faltan 3 años. Entonces, por eso no puede haber descuido. Mañana, si hay que hablar, nunca hay que negarse. Nunca hay que negarse. Al diálogo yo nunca me niego. Nunca me cierro.
siempre hay algo bueno que sale de una conversación. Siempre. Y si soy candidato presidencial, mucho menos me negaría una conversación con hombres, ex compañeros, que creo que por su experiencia acumulada, tanto en la gestión de gobierno como en el ámbito político, pudieran aportarme significativamente para la obra de gobierno de Charlie Mariotti. Don Charlie, usted es un hombre que conoce muy bien la vida nacional y las problemáticas que afectan los municipios y las provincias del interior. San Francisco de Macorís, la circunvalación y su hospital regional, que lo iniciaron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y hoy a 5 años de un primer periodo y un primer año del presidente Luis Abinader, todavía los franco-macorizanos, los provincianos de Duarte, lo que vivimos en la región nordeste, aún esperamos por la terminación de ese hospital regional. Mira, lo de la circunvalación es muy penoso, porque buscando y hurgando, haciendo audiencia social, lo que le dicen los expertos, escucha social, social listening, el sentimiento de las redes sociales. Tengo entendido que el ex ministro de Agricultura del ICNE, de Obras Públicas. De Obras Públicas, sí, perdón, de Obras Públicas. Sí, lo que pasa es que tengo agricultura ahí con el tema de las importaciones. Tengo ahí a Limber Cruz y a Freddy Fernández con el tema de las importaciones de arroz. Entonces, hizo un compromiso con el tema donde comienza el kilómetro cero, en la parte ya donde los transeúntes, los viajeros se desviarían. Y tengo entendido que se hizo un acuerdo con esas personas, con los propietarios y con un número X para pagar el metro, y tengo entendido que Eduardo Estrella lo está desconociendo a pesar de que hubo una firma. Eso es triste, porque lo primero es que es un atentado franco y abierto contra la seguridad jurídica. Yo no sé qué validez tendría el acuerdo ni nada por el estilo, pero un gobierno, la palabra empeñada entre hombres, entre seres humanos, mujeres, debe ser respetada. Pero cuando la palabra la da un gobierno, tiene que ser defendida a hacha y machete. Entonces, salgan de ese problema, reconozcan el acuerdo de ascensión y continúen una obra que el gobierno pasado, el gobierno de Danilo Medina, la dejó bastante, muy adelantada. Con el caso del Hospital San Vicente de Paúl es muy triste, porque asistimos a un deterioro franco, real de la salud en la República Dominicana. Y tú no puedes ver la salud solamente en términos de los servicios hospitalarios. Me imagino que si es un hospital regional, así es. Regional es casi un hospital de cuarto nivel. Casi un hospital de cuarto nivel, que va a tener de todo. Sala de diálisis, temas cardiovasculares, 24/7. Estamos hablando, don Charlie, de 4 provincias, 17 municipios y 22 distritos municipales. Pero que te digo que si es un hospital con esas características, ya sobrepasa prácticamente el tercer nivel. Estamos hablando ya de un hospital con todas las especialidades. Todas. Y con todas las facilidades para imágenes todas también, resonancia magnética, todo, ecocardiógrafo, todo, pruebas de esfuerzo, todo. Entonces, ¿cuánto lleva? Bueno, la comenzó Danilo Medina en el año 2018 y estamos en el 2025, 7 años de su construcción. Bueno, imagínate tú. Eso está pasando en el país prácticamente a nivel hospitalario. Y haciendo una salvedad, don Charlie, que en el último mes de gobierno del presidente Medina, la capacidad de construcción estaba a un 60%. Lo que dijo el mismo presidente Danilo Medina, este gobierno entrega por partes. Entonces yo no dudo que vengan e inauguren la emergencia. Que inauguren la emergencia y punto. Entonces el tema
aquí hay un tema serio con la salud, pero más allá de que te pongan perfecto un hospital de tercer nivel, cuarto nivel, aparecerá alguien que me diga, pero dígale a Charlie que no hay hospitales de cuarto nivel. Eso es lo mismo. En la hotelería hoy se habla de hoteles de seis estrellas. Sí. No. Sí, claro. Entonces, solamente antes eran 5. Hay hospitales. Sí, los estándares van creciendo. Van creciendo. Y la aspiración del ser humano, ¿cuál es? Sí. Permanentemente crecer, desarrollarse positivamente. Entonces, la salud primaria, ojalá terminen el hospital, lo terminen bien. Pero yo particularmente también creo que la gente tiene que demandar atención primaria. El sistema, el que le sale más caro al Estado, es el sistema, el curativo, que es, voy al hospital de segundo nivel en Arenoso, ¿verdad? Y voy al tercer, cuarto nivel en la San Vicente de Paul. Pero yo puedo tener mucho más calidad en los servicios si a esa persona yo la paro, le resuelvo un temita en una unidad de atención primaria, en una UNAP, haciendo lo que se tiene que hacer, que es la prevención. ¿Entiendes? Sí. Porque eso te encarece, le encarece al Estado el servicio, pero atenta contra la salud integral, contra la salud colectiva. Entonces, es clave invertir en esos hospitales, pero es determinante cambiar la mentalidad de los gobiernos y que los gobiernos tengan que jugársela y se arriesguen a jugársela contra los grandes intereses que hay envueltos en el lucrativísimo negocio de la salud, y que se apueste a que no hay un solo lugar de la República Dominicana donde no haya atención primaria. Tenemos que apostar a tener más CAID, centros de atención integrales a la discapacidad. Tenemos que apostar a tener más CAIPI, centros de atención integral a la primera infancia. Tenemos que apostar a tener más estancias infantiles, porque aquí la pobreza tiene nombre de mujer, tiene fisonomía de mujer. Entonces, las estancias infantiles son determinantes para que esa mujer entre 18 y 35 años, que es la más lesionada, ¿de acuerdo?, pueda tener facilidades para ganarse la vida y salir a buscarse la vida con más tranquilidad. Entonces hay que verlo, pero además la atención primaria te reduce el costo de salud de bolsillo, que es el dinero que la gente tiene que sacar, a veces sin tenerlo, para comprar la pastillita de la presión, porque las farmacias del pueblo están vacías. Pero además aquí hay una agenda pendiente que nadie la habla. Se habla de cuánto subió el arroz, cuánto ha subido el aceite, cuánto ha subido la carne de res, cuánto ha subido un plátano en los colmados. Pero nadie habla de cuánto han subido las pastillas, las que no son falsas, las que tienen moléculas, que se hacen con moléculas de la India, lo que viene aquí, o las que se hacen aquí, no sé, en los laboratorios, con moléculas chinas y moléculas de la India. Pero aquí no se habla de cuál ha sido el aumento en los costos, en el costo de los medicamentos. En un pueblo enfermo. En respecto al 2019, prepandemia. Nadie habla de eso. Entonces, ¿quién está llamado a tener paliativos, a tener alivios para la clase más precarizada, para la clase más pobre? Es el gobierno, y es por la vía de las unidades de atención primaria y las farmacias del pueblo, que deberían estar rebosantes de medicamentos y no vivir con la excusa permanente del inventario. Y lo mismo con el alto costo, con las medicinas de alto costo. Que el director dice una cosa, pero la realidad lo desmiente. Las quejas de la gente lo desmienten. Entonces, no inventemos. Alto costo debe tener un presupuesto mayor, pero hay que buscar ese presupuesto. Las enfermedades catastróficas. Eso mismo. Que estamos huérfanos. Claro, enfermedades catastróficas. Ahí no hay excusas. Que una gente se muera por falta de un medicamento. ¿Cuántas pensiones
¿Cuántas pensiones solidarias estamos dando? 51,000 van, Charlie. ¿Cuánto estamos invirtiendo en publicidad? ¿Cuánto estamos invirtiendo en gasto innecesario? Totalmente innecesario. Entonces, ahí es donde real y efectivamente tenemos problemas, y este gobierno tiene problemas porque este gobierno no prioriza lo que tiene que priorizar. No lo prioriza. Educación y salud, clave. Alimentación, clave. Nadie se atreve a decir aquí el consumo per cápita de arroz, ahora en el 24, según los mismos datos de ellos, se ha reducido respecto al 24. Que es el cereal que más se consume. 123 libras per cápita por cabeza. Por cabeza. Creo que bajó de un año a otro bajó como de 128, 130, 123 este año. Así es. En lo que va de año, ¿qué te dice eso? Que hay más hambre. Que hay más hambre. Sin embargo, importaciones van, importaciones vienen. Y con una denuncia que la producción nacional está amenazada. En lo que va de este año, el gobierno ha pagado en importaciones de arroz 15 millones y algo de dólares. ¿Usted sabe cuánto invirtió en el año, cuánto pagaron para importar arroz en el año 2024? De 355, no tengo el dato correcto, preciso, pero son 155, 157 millones de dólares. Averigüe con Adofa y con Fenarroz y con los parceleros en la reforma agraria. Entonces, las factorías están llenas. ¿Qué van a hacer con la cosecha? ¿Qué van a hacer con la cosecha de invierno? Una muy buena pregunta. ¿Qué van a hacer con la cosecha de invierno? Entonces, ¿qué van a hacer con el dinero de la pignoración que ya se acabó? Todavía este gobierno le debe, este gobierno hizo un compromiso de 100 pesos por fanega en el 23. Tienen un remanente del 2022 como de 78 millones. Y del 2023 a la fecha le deben a los arroceros como 470. Más de 500 millones que no han sido honrados. ¿Para dónde vamos? ¿Y el subsidio a los fertilizantes prometidos? Al caray, al olvido. Entonces, son 21 provincias que viven del arroz. Y hoy los que están recibiendo los beneficios son los productores de arroz de Uruguay, de Estados Unidos, de Pakistán, de la India, de Vietnam, de Paraguay, sabe Dios de cuántos países. Es triste el escenario para el sector agropecuario en la República Dominicana, Jonathan. Así es. Y vamos a ver qué pasa con el cacao. Porque el cacao hoy es un producto con futuro. Pero las fincas se están quedando sin herederos. El gran reto del cacao. Aquí van a sobrevivir con el cacao los grandes productores. Los grandes capitales. Nada más. El productor de Yamasá, el productor de Atomayor, el productor del Ceibo, el productor de Sánchez Ramírez, que tiene una finquita de 60, 120 tareas. Aquí la provincia de Duarte, una provincia premium en materia de cacao. Claro, que no tiene un hijo dispuesto a meterse en esa finca. ¿Qué va a pasar mañana? Va a desaparecer. Sin embargo, nada de eso lo estamos viendo. Y el cacao es un producto con un increíble futuro todavía. Creo que las exportaciones el año pasado anduvieron cerca de 600 y tantos millones de dólares. Y con un mercado asiático que está consumiendo el producto terminado en cacao. Claro, nosotros estamos mandando cacao hasta para la India, Malasia, Indonesia. No solamente es Países Bajos, Bélgica. Ahora el cacao es un producto que hay que ponerle atención como objetivo uno. Como objetivo uno. Pero el arroz no hablar. El arroz son 25, 21 provincias del país y más de 40 y pico, 50 municipios y distritos municipales de la República Dominicana. Si seguimos por donde vamos, ¿qué usted va a hacer con Jima? Jima arriba, Jima abajo. El Bajo Yuna. En La Vega, ¿qué usted va a hacer con el Bajo Yuna? ¿Tú me entiendes? ¿Qué usted va a hacer con Castañuelas? Entonces, no, el gran negocio son las importaciones. Este es un gobierno importador. Importador. Y esta provincia, ¿cuántas zonas francas? Aquí hay una zona franca. Infuncional. La zona franca de San Francisco de Macorís.
Creo que ha generado cerca de 1.000 empleos directos, Jonathan. Increíble. 1.000 empleos. Todo se concentra Santiago, Sí. Santo Domingo, distrito, provincia, zonas francas del este. Entonces, ¿dónde está la atención a la zona franca de una de las provincias que tiene más peso electoral? Una provincia de más de 300.000 y pico de habitantes. ¿No? Y la inyección que le hace al Producto Interno Bruto de la economía nacional. No. Y cuando tú coges y repartes las exportaciones por rubros agrícolas, cacao, sobre todo cacao, fácilmente a esta provincia hay que cargarle, de los 600 y tanto, hay que cargarle lo poco que puede aportar zonas francas. Fácilmente tú tienes en ese universo 75 millones de dólares, que son exportaciones de la provincia de Duarte. El municipio de mayor desarrollo urbanístico de la República Dominicana. Pero eso es una arma de doble filo que hay que analizarla bien. Sí, porque no estamos programando nada. Estamos creciendo desorganizados, Charlie. No. Y la tierra, aquí en un momento dado, Jonathan, en la época del doctor Balaguer de los 10 años, yo recuerdo un dato que hablaba de 43 millones de tareas con vocación agrícola, más o menos. Sí. Eso ha ido bajando a unos niveles que hoy yo no creo que tengamos 25 millones de tareas para el área, para la producción alimentaria. Y en un mundo tan difícil, tan convulso, tan complicado, que Dios nos libre y nos cuide. Pero el mundo amanece todos los días de que va a depender como amanezca China, como amanezca Putin, como amanezca Trump. ¿De acuerdo? Dependemos que si Irán, que Israel, que si Hamas, que si Hezbollah en el Líbano, que ahora hay una crisis entre Afganistán y Pakistán. O sea, un mundo lleno de incertidumbre, tú. Entonces, un día amanece Xi Jinping que voy para Taiwán y el mundo entró en una conflagración, en una guerra mundial, la tercera guerra mundial. Sí, suena duro, es como... Sí. Mira así, sin ese, mira atrayendo lo malo. No, es la realidad. Es lo que late. Es la realidad. Entonces, este gobierno con las importaciones destruyó seguridad agroalimentaria. Que éramos uno de los líderes en América Latina. Era real que andábamos en 95. Y eso es clave para un país. No tener que depender en un momento de crisis en las cadenas, en las cadenas de suministro todavía lesionadas por la pandemia. Un furgón no ha vuelto a costar ni cerca de $1,800 dólares. Llegó a costar 15,000, 18,000 dólares y no te baja de 8. Todavía las cadenas de suministros global está maltratada, no se ha recuperado completamente. Entonces, tú quieres, ¿qué está pasando? Que nosotros de manera irresponsable, tierras de vocación agrícola, solo urbanizaciones, sin permiso, sin control de planificación urbana del ayuntamiento, sin permisos de impacto medioambiental, coyunturas, amigos, yo tengo el poder, soy el del gobierno, soy cualquier cosa, y toda esta finca que tiene vocación para producir alimentos, yo hago lo que me da la gana. Y lo que está pasando en Salcedo, hermanas Mirabal, está pasando en La Vega, está pasando en las zonas del país de mayor riqueza, donde la tierra es más rica en todos los sentidos. Y eso es grave. Y se aprobó una ley de ordenamiento territorial, Jonathan, que yo no sé para qué se aprobó. Porque no se está cumpliendo por ningún lado. Y me da pena de verdad cuando voy a La Vega, cuando voy y te van a decir, bueno, pero es que la agricultura no tiene futuro.
Es grave. Y en el contexto de los 5 años, este gobierno tiene razón. Si es por el apoyo del gobierno, el que dice eso tiene razón. Porque si algo hizo Danilo Medina en 8 años, los 8 últimos del PLD, fue que hizo que la gente renovara la esperanza, el afecto por trabajar en el campo. Por trabajar en el campo y por producir alimentos. Real. Entonces tampoco los culpo, ¿eh? Yo voy a sembrar varilla, cemento y agregados. Voy a lotificar. Don Tampoco Charlie, los culpo. si le tocara hacer un resumen de estos 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader por último, ¿cuál fuera su opinión sobre esto? Mira, yo creo que tiene como toda obra humana tiene aspectos positivos. Mira, yo no critico, yo creo que el transporte escolar es positivo. El trae, yo creo que es importante. Del turismo ni hablemos. Yo creo que el turismo ha sido de los puntos luminosos principales de este gobierno. Siempre le digo a mi amigo David que hay un tema con el ecoturismo. Por ejemplo, San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís tiene apenas creo que 310 habitaciones. Sí. Creo que en 11, 12 hoteles, apartahoteles. No tengo la estadística. Sí, por ahí anda, No don tengo Charlie. la estadística de Airbnb. Esa no la tengo. Ha crecido, pero necesitamos seguir aumentando. Pero no la tengo. Pero en el caso de Duarte, yo estoy hablando refiriéndome al municipio cabecera, Sí. con esos datos. Que es donde se concentra todo. Claro. Pero el impacto, una política pública definida en materia de ecoturismo que te involucre en la comunidad, los elementos de identidad, la cultura. Tú tienes ahí esa cordillera septentrional, que es un espectáculo. Tú tienes ahí atrás, no sé dónde estoy más o menos, pero la reserva de la Loma Quitespuela. O sea, todas las provincias dominicanas tienen encantos más allá del turismo de sol y playa. No, don Charlie. Y una petición de los turistas que vienen a República Dominicana es el ecoturismo. Pero claro, que todavía es una aspiración, pero eso requiere de mucho esfuerzo y de una visión muy clara. Por ejemplo, Costa Rica comenzó hace mucho. Y la idea de Costa Rica era, por cada dólar que entrara por sol y playa, tratar de llegar a $1 por ecoturismo. Y Costa Rica es un país hermosísimo. Sí, precioso. Tiene unas selvas espectaculares. Ahí no se deforesta. Ahí el que tumba un palo recibe un castigo real. ¿De acuerdo? Pero todavía no llegan, creo que andan en 0.45, 0.50 más o menos. Digamos que están a un 50, 60% de alcanzar la meta. Panamá lo ha intentado, pero no ha podido con República Dominicana. Pero oye, sí, pero ya tienen un ingreso los costarricenses, sí, y esas comunidades que no están entre los grandes hoteles, sino que están en ecolodge, en hoteles ecológicos, en pequeños ejercicios de comunidad, de colectividad, que hacen camping, que hacen estructuras de madera. Solo Samaná, don Charlie, está implementando eso. Claro, solo Samaná. Entonces, ya ellos van camino a tener 0.50 centavos de dólar, más o menos. Centavos de dólar por cada peso, por cada dólar de sol y playa. Yo creo que aquí hace falta, porque va a apoyar mucho a comunidades que están en áreas marginales. Es decir, que no están en el medio de la atención y hay que ponerles atención. ¿Qué te digo? Yo creo que así SENASA, fracaso total. El programa de alimentación escolar INAVIE, fracaso total. La gestión del Servicio Nacional de Salud, súper deficiente. El tema de la educación, 2 exministros, fracaso total.
El tema de la deuda ni hablar. Este año, cuando Danilo Medina dice que le preocupa mucho el 26 por el tema de los 324.000 millones solo de intereses, porque para que se entienda, cuando tú hablas de que la deuda es un 50% del PIB, no incluye la deuda del Banco Central. Lo que estamos hablando es de la deuda del sector financiero, del sector no financiero. El Banco Central, el cuasifiscal, no existe. Entonces la deuda real de la República Dominicana es mucho mayor. Es mucho mayor. Entonces, eso real y efectivamente es preocupante y sin embargo el gobierno no se aprieta el cinturón. Sigue gastando dinero y tirando dinero en gasto corriente, nóminas, pensiones, subsidios. Entonces, ¿dónde va a quedar la inversión pública? No, y ellos hablan de que tienen un déficit de 60.000 millones de pesos. ¿A dónde? En el Estado Dominicano, operando con un déficit de 60.000 millones de pesos. No, es mayor. Ellos abren el presupuesto que sometieron, ellos prevén un déficit de 3.4, 3.5 y yo no creo que las expectativas de crecimiento, yo no creo que superemos el 3%. Para llegar a un 3 tendríamos que crecer en este último trimestre, tendríamos que crecer 3 y pico. Y con la construcción... Un 20% de la construcción solo se está activamente construyendo. Exacto, las construcciones están detenidas en más de un 65, 70% según Acoprovici, que creo que es la Acoprovi del Cibao, y la Acoprovi sede central, que es Santo Domingo. Se habla de un 65, un 70% de parálisis en la construcción por el tema haitiano, el tema de la mano de obra y el tema, los altos costos, mucha gente que se ha retrasado en las entregas, porque también la clase media está muy golpeada. La canasta básica está dando durísimo. Los colegios. O sea, aquí hay problemas muy serios. Entonces, yo te diría que yo este gobierno del 1 al 100, bueno, 50, se quemó con D, se quemó con F. No, se quemó con F, se quemó con F este gobierno sin dudas. Yo vi a Andy Dawager en estos días decir, es que no se prepararon, no sabían que iban a llegar al gobierno. Yo tengo años diciéndolo. Yo tengo años. Es más, en Luna TV, sí, en Luna TV, yo hablé claramente de eso. Un programa que hay en la noche. Y yo decía, repetía eso y lo he repetido hasta la saciedad. Para que la gente más o menos, los amigos y las amigas nos entiendan. El PLD llegó con un mapa. El PLD, ganamos las elecciones en el 12, Danilo Medina, y había un mapa. Primero, sustituíamos el gobierno de un compañero, ¿verdad? De Leonel Fernández. Pero Danilo tenía un mapa. Esta es la ruta con el tema alfabetización. Esta es la ruta con el tema escuelas. Verdadero plan educación, claro. Pero para que la gente lo entienda, un mapa. Este es el punto donde estamos. Miren las diferentes vías por las que vamos a llegar a educación, a salud. Un plan. Un plan. Eso no existía. Eso no existió nunca. Por eso el nivel de improvisación y de ineficiencia todavía lo están pagando. Porque, mira las cosas. A veces analizamos, pero no vamos a las profundidades para buscar las razones más poderosas del por qué acontecen, de por qué pasan las cosas. En septiembre, noviembre del 19, el PRM no era gobierno ni Luis Abinader presidente. ¿No es verdad? Luis comienza a ver de verdad una posibilidad de ganarnos después de la suspensión de febrero. Después de febrero. Después de la suspensión de febrero.
que no fue culpa del PLD. Tanto así, don Charlie, que cuando asumen el gobierno en República Dominicana no sabían dónde colocar a su gente. Pero eso es lo que te digo. Entonces, de repente dicen, sí, podemos. El PLD cargó con esa cuota de responsabilidad que no era del PLD. Si no, miremos el famoso coronel, ¿dónde está hoy? Sí, nuestro jefe de la policía. ¿Verdad? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está el otro? Sí. El otro, premiados. Y ahí vino Marcha Verde. Una feria de empleos. Claro, así es. Pero si no se suspenden las elecciones de febrero, ganamos la gran mayoría de las alcaldías. La gran mayoría de las alcaldías. Entonces ahí ya ellos se vieron con la presidencia de la República en sus manos. Si no se suspende febrero, por lo menos había segunda vuelta. Seguro había segunda vuelta. Vamos a estar claros. Ahora, agrégale que después de febrero, la abstención de PLDistas fue enorme. Porque teníamos el tema de las mascarillas, teníamos el tema de la pandemia, ¿verdad? Así es. Entonces, muchos compañeros, compañeras, que tenían por lo menos las tres seguras, las tres comidas seguras, no salieron a votar. No va a haber una segunda vuelta. Y nos arrasaron. A mí me llevó una ola como senador. Pero estamos pagando el precio. Porque este gobierno salió sin saber para dónde iba. Y todavía no sabe para dónde va. Todavía no sabe para dónde va. Eso es lo increíble. Pero yo reitero, yo no soy tan optimista en ese sentido. A este gobierno lo que no se le puede dar tregua. Pero hay que dejarlo que termine. Este gobierno tiene que terminar y entregar, el 16 de agosto. El que promueve el caos arranca, pero uno no sabe en el camino qué aparece, qué se lleva o qué trae. Eso es así. Eso es así, no. Uno no sabe qué se lleva o qué trae. Por eso los partidos políticos tradicionales, a pesar de que hay gente que no nos quiere y que nosotros somos en parte también culpables de esa falta de afecto y de cariño, yo creo que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos, sobre todo para trabajar y ver cómo le vamos a entrar al corazón mínimamente a esa generación Z. 18, 22 años. Así es. Ahí yo de verdad que a veces digo y estudio y leo y no encuentro, todavía yo no encuentro por dónde. Pero no me detengo. Pero es peligroso. El caos es peligroso. Entonces, a Luis que termine. Pero la oposición tiene que seguir haciendo oposición. Hoy hay más corrupción que nunca, ¿eh? Tumbaron la página de la Dirección de Comunicación de la Presidencia. Antes de ayer estaba en el piso, en el suelo. ¿Por qué no la suben? Son transparentes. Entonces, aquí si no nos bajamos con la educación, yo he clamado por un pacto social nuevo, por un contrato social nuevo. Que nos sentemos, pero en serio. El mundo está complicado, Jonathan. Está complicado. Muy complicado. Y tenemos un reto y un desafío con el tema de la educación. Si no nos adaptamos, el mundo va a un ritmo Fórmula 1, los carritos eso de Fórmula 1, que McLaren, que Piastri, que Verstappen, que si Norris. Esos Fórmula 1 son... El mundo hoy es hipersónico, más que hipersónico. Entonces, ¿cómo va a responder la academia? ¿Cómo va a responder la Universidad Nordestana? ¿Cómo va a responder la UAS?
Las sociedades que caminan son las que acumulan conocimiento. Conocimiento. Nosotros somos vivos ejemplos de eso. Somos vivos ejemplos de eso. Sociedades que crecen son las que acumulan conocimiento. Cabeza, caco. Seguro. El crecimiento del Producto Interno Bruto. Que el PIB, eso está muy bien. Yo recuerdo algo que dijo Robert Kennedy una vez, que en paz descanse, que iba a ser presidente de la República. Me hablan del PIB, porque de hecho los norteamericanos fueron... El PIB aparece después del gran crack del 1926, de la crisis del 1928, 1930. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, Bretton Woods, había que buscar una metodología para ver todo lo que producía la economía de un país. ¿Cuál era la economía en bienes, servicios, manufactura, infraestructura? Pero él dijo un día, no me hablen solamente del PIB, háblenme de toda esa cultura que está ahí. Háblenme de los artistas, háblenme de la música, háblenme de los pintores, háblenme del acervo, de lo que somos, de nuestra identidad. Esa es parte de nuestra riqueza y hoy lo vemos, porque hoy se habla de las industrias creativas, hoy se habla de la industria naranja, hoy se habla de la industria digital. ¿Tú eres una expresión? Así es. Tú eres una expresión. Lo eres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que fajarse con la educación. Y no solamente es un tema de STEM, de, ¿cómo se llama? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Está demostrado que las ciencias y matemáticas son claves para una sociedad. ¿Dónde están los maestros? Y de la realidad digital que no nos estamos preparando. Claro. Entonces, si tú le agregas ahora humanidades, arte, para ir en la línea del pensamiento de Robert Kennedy, ahora tú tienes que agregarle a STEMA, arte, porque en Estados Unidos tuvieron que, en algunas universidades y países, se dieron cuenta que no solamente era ciencias, no solamente de ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería vivía el hombre. Y que el tema humanidades lo estaban dejando de lado. Y que por eso los profesionales salían muy cuadrados. Y que estaban promoviendo hasta antisociales. Lo mío es así, hacerme de dinero, irme a Silicon Valley. Lo mío es producir en el esquema capitalista y la sociedad para el carajo. Yo lo que veo delante de mí son consumidores, compradores, punto. Entonces han comenzado a hablar de STEMA, arte, humanidades. Yo le agrego ahora, tienes que ponerle más inteligencia artificial. Es la realidad del mundo. Entonces, ¿dónde está la escuela y la universidad? ¿Dónde está la escuela y la academia? No tenemos. Entonces, son muchos desafíos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, don Chele. Tenemos que repensar la república que nos merecemos. Pero sin dudas, por eso, pero para eso tenemos que sentarnos seriamente. Aquí estamos obligados a un nuevo contrato social. Los sectores económicos, la plutocracia, la oligarquía, la clase media, los sectores de clase baja con sus representantes, porque tenemos un problema serio, Jonathan, que ha afectado mucho las democracias occidentales. Se ha perdido mucho el poder de intermediación. ¿Cuáles son los poderes de intermediación? Una junta de vecinos seria, es una intermediaria entre el vecindario, el barrio, la sala capitular, el alcalde, el gobernador, el senador, los diputados, vocales, regidores y otras organizaciones de la sociedad. Esa junta de vecinos es un intermediario, si es seria, si no está conformada para buscársela, para buscar favores políticos. Un gremio es una entidad
es una institución de la sociedad que intermedia. CONEP, Colegio Médico, una FENARROS, CONACADO, por ejemplo. Ahora, en la medida que van perdiendo legitimidad, porque la dirigencia lo que hace es, en vez de pensar en el interés colectivo, lo que está pensando solamente es en su propio interés, en que me engancho en este gobierno y vuelvo y me engancho en el otro, se va perdiendo legitimidad. Entonces, cuando la sociedad se da cuenta que no hay intermediación y que todos los representantes están deslegitimados, contaminados, tenemos un problema. Porque eso lo que hace es que al final esos vacíos los llena cualquier cosa. Cualquier cosa los llena. Y cuando tú ves gente como con criterio, con capacidad, gente seria, que dicen al carajo la política, tenemos un problema. Porque la política, todos somos políticos. Así es. El animal, el son politicón, griego, el animal político. Todos somos políticos. Pero dejamos que cualquiera decida por nosotros y de repente decimos, caramba, ¿qué senador tenemos? Caramba, ¿qué diputados tenemos? Y no sabemos si somos cómplices, por victimarios o víctimas. ¿Qué alcaldes tenemos? ¿Qué regidores tenemos? Bueno, usted está en la tranquilidad de su negocio. Usted está viviendo su vida. Perfecto. Fruto de su trabajo. Está bien. Pero usted está dejando que todos decidan por usted. Y eso es grave. Así es, don Charlie. De verdad que no tenemos con qué pagarle como plataforma de Agenda 56 esta interesantísima conversación con usted, que es un hombre con un conocimiento vasto de lo que es la vida nacional, esa madurez política y esa conciencia de lo que debiéramos hacer como nación. De verdad que estamos altamente agradecidos por usted. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda tu digi audiencia. Señores, hasta aquí esto es Agenda 56.